Buenas tardes, Cristina. Hoy hablamos de la era de las catedrales como broche de oro a esta temporada y a lo que ha significado. Luego hablamos, si te parece, de ese final de temporada, pero vamos a hablar de la era de las catedrales y la primera pregunta, escuchábamos a Esther, ¿por qué se construyeron las catedrales? ¿Cuál fue la razón? Para mayor gloria de Dios. Esa sería la respuesta, para mayor gloria de Dios. Pero bueno, sobre todo las catedrales fueron durante mucho tiempo la sede del obispo, y el obispo era el representante del Papa, el Papa representante de Dios en la tierra, por lo tanto eran sedes de la primera autoridad de la diócesis. Y bueno, empezaron a ser edificios, iglesias normales, edificios modestos, y a partir del siglo XI nos encontramos con que bueno, los obispos quieren hacer más grande el lugar donde viven, más altos desde el siglo XI con el periodo románico, porque tenemos catedrales de varios periodos, de varias etapas, pero empieza los siglos de las catedrales empiezan con el románico, pero llegan a su culmen, a su auge con el gótico. Y no solo es una era de las catedrales de la península, de Castilla y León, sino también de toda Europa, ¿no? Entonces se han puesto muy de moda, además, todos los temas relacionados con la construcción de estos edificios por series de televisión. Recordemos aquel bestseller de Ken Follett, Los pilares de la tierra, o bueno, uno más antiguo como puede ser Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la construcción de las catedrales, con el misterio de su edificación, con sagas, porque la verdad que una catedral tardaba muchísimo tiempo en construirse, no era fácil. ¿De media? Bueno, depende. Muchas catedrales se levantan en 40, 50 años, o parte de esas catedrales, y otras tardan muchísimos siglos, y se suceden en los siglos los añadidos, porque muchas catedrales empiezan, siendo de diferentes estilos, claro, también. Diferentes estilos, empiezan el románico, claro, se construyen encima con el estilo gótico y llegan algunas como estas hasta el cielo. En Castilla y León tenemos 12 catedrales. 12 catedrales. Y una ciudad que tiene 2 catedrales, que es Salamanca. O sea, que conoces bien, ¿verdad? Sí, que conozco bien, y que tiene la catedral vieja y la catedral nueva, ¿no? Y una concatedral también, y una catedral mucho más moderna, que es la que alberga los restos de Santa Teresa. En total 12, las tengo apuntadas para no olvidarme. Bueno, cumple el 8º aniversario, el 20 de la julio, catedral de Burgos. El 20 de julio, que está a punto de cumplirse el aniversario, el 20 de julio de 1221, se pone la primera piedra de la catedral de Burgos, que se va construyendo poco a poco, porque dependía de las rentas del obispo y bueno, de muchas circunstancias. Claro, muchas circunstancias. ¿Quiénes eran los que las construían, los constructores? Bueno, los constructores al principio, durante mucho tiempo, fueron los monjes, los principales maestros de obra, porque bueno, tenían acceso a las bibliotecas y a los conocimientos arquitectónicos. Y luego la construcción de catedrales se va especializando, y además se especializa teniendo en cuenta muchos gremios, porque para construir una catedral no solo se necesitaban arquitectos, el maestro de obras, que era ese el nombre que recibía, sino canteros, carpinteros, pintores, orfebres, herreros. Daba trabajo. Exactamente. Quien construía, la ciudad que construía una catedral era como poner una gran fábrica al día de hoy, porque daba empleo. Alrededor de la catedral se movía muchísimas personas, directos e indirectos, los que acarreaban la piedra, los que hacían el mortero, la cantera, las mujeres que tenían que dar de comer, las cantinas, todo lo que había alrededor de la catedral, como un centro extraordinario de control y de poder. Porque la catedral, además, Cristina, no era solo la sede del obispo, sino también eran lugares donde el rey se coronaba, eran los lugares que, bueno, de alguna manera estaban directamente conectados con la divinidad. Claro. De ahí que las cátedras, y la palabra catedral venga de la palabra latina cátedra, ¿no? Como sillón, silla, y que muchos reyes se coronasen en las catedrales más importantes de Europa, y que también las bodas reales tuvieran lugar en estos edificios, en estos recintos, ¿no? ¿Cómo se subvencionaban? Porque entiendo que con sería los impuestos, costosísimo.
muy costoso. Por eso se tardaban varias etapas en construirlo, no construían en 15 años, 10 años una catedral, se tardaba mucho tiempo y muchas veces las obras se paralizaban. Generalmente el cabildo de la catedral, con el obispo a la cabeza, lo que se hacía era pues recaudar impuestos. Y luego había donantes, es decir, los burgueses del pueblo, las familias privilegiadas más adineradas, también les gustaba dar dinero, donar dinero a la construcción, a la fábrica. ¿A cambio de qué? Claro. De una capilla, en el deambulatorio, de un enterramiento, de un privilegio, de que su nombre como donante estuviese presente ad eternum en la catedral. Muchas de ellas, las 12 que tenemos nosotros, son patrimonio algunas de la humanidad, como majestuosas todas, para que no se nos, el último programa no ofenderá a nadie, todas son extraordinarias, a cada cual más bella, Sí, y no vamos a cometer ese error. No vamos a cometer, y hay que hacer turismo de cercanía recorriendo estas 12 catedrales. Hay que hacer un pequeño mapa en casa e ir poniendo pues es una buena idea. alfileres para ir recorriendo para este las 12 catedrales y saber un poco de cada una de ellas. Yo estoy segura que este programa va a recibir algún premio de promoción al turismo, por lo menos de Castilla y León. Cristina, te lo van a dar. Hombre, de lo nuestro no, a mí no. A los expertos que habéis estado en distintos campos esta temporada colaborando con Vamos a Ver. Mira qué interesante, ahí vemos una espadaña. Las catedrales se siguen reformando, sigue habiendo intervenciones. Veamos las polémicas puertas de la Catedral de Burgos, o en el caso de Salamanca, donde en una puerta de la catedral aparece un astronauta, también muy polémico que el cantero hiciese esa intervención, o un diablito con un cucurucho y 2 bolas de helado, o una langosta. A mí me parece que son guiños muy interesantes y que hacen pues de estas estructuras majestuosas pues bueno, algo vivo, ¿no? Y además la vida de la ciudad siempre se organizaba o siempre se organiza al día de hoy alrededor de estos edificios, no solo aquí sino en todas partes. Claro. La fiebre del gótico, que lo has nombrado. Es una fiebre del gótico porque el gótico en muchas de las catedrales eran románicas. ¿Qué supuso ese gótico? Claro, pues un cambio de tendencia y querer hacer unos edificios con un nuevo estilo arquitectónico que sobre todo no tenía nada que ver con el estilo románico, mucho más sobrio. Tenemos la Catedral de Zamora, que es extraordinaria, con esa cúpula gallonada, y luego tenemos la Catedral de León o la Catedral de Burgos, que bueno, son un estilo, sobre todo donde si en el románico se tiende a la oscuridad, en el gótico tendemos a la luminosidad. De ahí que estas vidrieras como las de León, la Catedral de León. Que voy a nombrar, claro, eso te iba a decir, a León, a mi querido León, que tiene una catedral. Es luz, es altura, fíjate qué rosetón. Y sobre todo hay una pequeña guerra en toda Europa de quién tiene la catedral más alta, el rosetón más bello, las vidrieras más fabulosas. Es una pugna, entre ciudades, y sí, al día de hoy, ¿no? Porque tú buscas cualquier noticia sobre las catedrales y es la catedral más grande de Europa, la más pequeña, la más alta, la más... Me están diciendo que destaque alguna, si no lo quieres destacar entre Castilla y León. Destaco las 12. Pues si salimos de nuestro país, fíjate lo que pasó con Notre Dame, ¿no? Cuando se ha incendiado, cómo han acudido en su auxilio, ha habido mecenazgo de grandes familias. Un incendio de una catedral de esto supone un drama patrimonial, porque es irreparable. Muchas de estas catedrales tienen artesonados de madera y fábrica de madera y bueno, son o sea, si se queman o les pasa algo, es imposible reconstruirlas tal como estaban. Y luego tenemos catedrales desconocidas, como la de Palencia, la Catedral de Palencia, donde se guardan... La Bella Desconocida, donde se guardan las reliquias de San Antolín, del santo San Antolín, y que está construida sobre una base visigoda. Y es desconocida. Yo invito a que vayan a esta catedral, que es muy bella, y que vean la cripta y que las visiten. Efectivamente. O las escaleras, o bueno, ¿qué voy a decir de cada una? No, porque se nos cae la baba con las 12, lo que decía nuestra profesora. Izaskun, vamos, si te parece, con Esther Bermejo, con la inacabada. Que efectivamente que la veíamos en esa magnífica catedral, en este caso de Valladolid, de Juan de Herrera, inacabada. Perdón. Ahí está. Esther, adelante. Sí, buenas tardes de nuevo. Ahora estamos en el interior porque ya sabéis
que desde hace unos años se puede visitar por dentro, subir en el ascensor y ver unas vistas de la ciudad espectaculares, como ocurre también, por ejemplo, ocurría en Notre Dame de París. Nosotros, buenas tardes, Reyes. Hola, buenas tardes. Tenemos nuestras catedrales de Castilla y León que son espectaculares y esa posibilidad, ¿verdad? La del ascensor y verlas por dentro y las vistas. Sin lugar a dudas, invitamos a todos los telespectadores a que vengan a visitarnos y le vamos descubriendo todas las sorpresas que hay tanto en la catedral como en la torre, porque yo siempre digo que es como un huevo Fabergé a la castellana. Está llena de sorpresas, llenas de austeridad, pero con mucho alma y con mucha esencia. Y muchísima historia, porque decía yo al comienzo que la llaman la inconclusa, pero es que nunca se ha vuelto a retomar. Nunca se ha retomado fundamentalmente porque era un proyecto tan grandioso que la capacidad económica nunca ha llegado a alcanzarse, ¿verdad? Vamos a desterrar un mito que ha habido siempre entre los vallisoletanos, y es que Juan de Herrera nos dejó de alguna manera plantados para ir a construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Fue todo lo contrario. Ya estaba construido y el rey Felipe II no quiso dejar a su ciudad sin una gran catedral, puesto que hasta el momento dependíamos de la diócesis de Palencia, ¿verdad? Así que lo corroboramos, no fue por Juan de Herrera, sino por motivos económicos. Y más anécdotas que tenemos también por motivos económicos, que hemos perdido piezas muy grandiosas que teníamos en esta catedral y por muy poquito dinero, ¿verdad? Por ejemplo, la verja, la maravillosa verja que vendimos en 1929 por tan solo 500 pesetas al gran magnate de la comunicación norteamericana, William Hearst. Posteriormente, en 1959, el Metropolitan Museum de Nueva York se hizo con esta verja y actualmente se puede admirar allí, sobre un pedestal de piedra caliza, a la manera de cómo estaba originalmente aquí, en la Catedral de Valladolid. Y muchos se preguntarán, ¿por qué la catedral solo tiene una torre? Pues al principio tenía las dos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? La torre que llamábamos de la Buena Moza, que era la que estaba paralela al lugar donde nos encontramos ahora, empezó ya con problemas desde el primer momento. Se construyó donde pasaba el ramal norte de la Esgueva, y construir una torre donde pasa el río Ester no es la mejor de las ideas. Se remata además con una cúpula de media naranja que no escurre bien el agua de lluvia. Se buscaron soluciones, pero el terremoto de Lisboa de 1755 y finalmente una gran tormenta de viento, lluvia, granizo que hubo en 1841 hizo que quebrara, cayendo a la Esgueva y anegándolo totalmente, con lo que suponía, ¿verdad?, levantar esas ingentes masas de piedra en el Valladolid de la época, con lo cual nunca más se pensó volver a edificar una torre allí y se construyó esta, 1880. No es el turrón más caro del mundo, es la fecha en la que el arquitecto Iturralde comenzó a construir la nueva torre de la catedral. Pues ya veis, como buena catedral majestuosa tiene sus leyendas, sus historias y sobre todo su espectacularidad. ¿Podemos visitarla? Hay que visitar todas las catedrales que tenemos en Castilla y León. Claro que sí, Esther. Bueno, pues también lo comentaba Izaskun, efectivamente, que hay que invitar a todos los telespectadores que aprovechen esta vuelta que nos damos por Castilla y León a través de sus catedrales para que aprovechen en estas próximas semanas y se den una vuelta y vivan y descubran y lean la maravilla sobre la historia y la construcción de las 12 catedrales. Oye, ¿los masones? Bueno, los masones ¿Qué tienen que vienen decir? precisamente, los masones, masón en francés es albañil. Eran gremios especializados en la construcción de catedrales y que pasaban de padres a hijos el conocimiento para su construcción, para su edificación, el uso del cartabón, el uso de la cantería, de cómo hacer bóvedas, cómo hacer arcos, que era muy difícil. Arcos, algunos en abanico, muy complicados y que, bueno, terminaron siendo un gremio cerrado y un gremio de transmisión de conocimientos. Y esa transmisión de conocimientos, ellos son los que ponían la primera, esos albañiles, esos maestros, los que ponían la primera piedra de la catedral y los que terminaban poniendo la última piedra de la clave de la bóveda. O sea, el principio y el fin, el alfa y omega de todo un ciclo, ¿no? Eran conocedores de muchísimas, de arquitectura, del número y de la proporción áurea. Era algo impresionante. Entonces, a partir del siglo XVII, esos masones pasan, y sobre todo muchos símbolos utilizados
porque eran sociedades, eran gremios secretos, Sí, porque sí. solo se pasaba de padres a hijos y bueno, había verdaderas guerras y confrontaciones entre gremios de un lugar a otro, o sea, de una ciudad a otra, o constructores de una catedral y de otra. Bueno, pasan a ser una sociedad secreta, ya no tiene nada que ver con la construcción de las catedrales, y en el siglo XVII esos masones, esa escuadra y Cartabón se convierten en las sociedades masónicas que tenemos hoy en día, ¿no? Donde, bueno, es la fe. Que ahí no construyen catedrales. No se construye catedrales, pero sí se busca la introspección espiritual y la búsqueda del bien social, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema que podríamos hablar en otro programa Pues el año sí. que viene. Oye, sobre los masones en Castilla y León, porque tenemos, hay claros masones y ejemplos hay una y logia testimonio, masónica importante, y es un tema interesantísimo. Muy Bueno, interesante. el libro, según estabas explicando todo ese conocimiento, lo explica Ildefonso Falcone Sí, en exactamente, su, en su último Las libro. plomadas, todo, cómo utilizarlo. Algunos eran muy apreciados y se pagaba grandes cantidades para que fabricaran a veces el halo de secretismo, el halo de secretos, de laberintos alrededor de una catedral también está presente, ¿no? Pero eran artesanos, como vemos, que eran unos artistas de la piedra impresionante, con conocimientos que vienen desde Vitruvio. Pues como tú eres un artista y lo has demostrado, profesora Ay, querida Cristina. Izaskun Sí. Álvarez, Ha sido un desde honor. la Universidad de Salamanca, ha estado cada semana transmitiéndonos, más de una manera cercana, clara, para que todos sepamos un poco más de la historia de nuestra querida tierra de Castilla y León. Así que de No es verdad, fácil divulgar la historia, no es fácil hacerlo. pero tú tienes No un es fácil. talento especial. No es fácil hacerlo, es una oportunidad extraordinaria la que me ha dado tu programa, y te lo quería agradecer de todo corazón. En momentos muy difíciles, pero eres una excelente y grandísima profesional, y ha sido un verdadero honor. De verdad que es Cristina, mutuo muchísimas. Y a ese todo placer. el equipo es formidable y da gusto venir aquí, El porque respeto siempre hay una y la facilidad nos la has dado tú. una sonrisa y ganas de ¿Cómo no? conocer la historia de esta ¿Cómo no? extraordinaria Yo creo que los comunidad. medios de comunicación tienen esa obligación. Muchas también gracias, de difundir Cristina. lo nuestro y saberlo contar, como es el caso Un de placer. Izaskun Álvarez. Un placer. Feliz verano. Igualmente, Cristina, Feliz y a verano. todos los espectadores.